Muy bien, amados, pues si les parece, vamos a empezar con una alabanza y después entramos a nuestro tema de hoy. Porfa, Pati. Muy bien, pues gracias a Dios, gracias a Dios. Pues buenos días a todos, Dios les bendiga. La semana pasada tuvimos un buen tiempo de estar platicando y hoy me gustaría continuar un poquito con esa temática, pero déjenme decirles dos cosas que traigo en mi corazoncito. Hoy en la mañana estaba leyendo las noticias y leí una, aunque muy rápido, pero decía, es la opinión de algunos filósofos no cristianos, ateos,
y ellos escribían o comentaban, si el cristianismo no resucita, el mundo se pondrá de cabeza. Repito, si el cristianismo no resucita, el mundo se pondrá de cabeza. Y esta era la opinión, insisto, de personas no cristianas, de profesión o de oficio de vida, filósofos, ¿no? Y por eso fue que me llamó la atención. Ya para que estas personas que no creen en Dios, obviamente no son cristianos, obviamente en muchas de las cosas son inclusive contrarios a nuestras convicciones cristianas, pero su opinión está apuntando hacia qué pasa con la iglesia, qué está pasando con la iglesia. La iglesia no está siendo, bueno, más bien, la iglesia está siendo rebasada por el mundo. Bueno, eso se me quedó hoy en la mañana, porque en la semana también platicando con otros amigos, pastores, comentábamos todo lo que vemos que la iglesia ha perdido en este tiempo. Una de las cosas que más se comentó es cómo mucha gente está dejando de congregarse presencialmente, algunas están haciéndolo en forma virtual, pero también mucha gente definitivamente ha dejado de congregarse y está considerando que no es importante congregarse. Está considerando que se puede ser cristiano desde su casa y no tener el compromiso con una congregación, con un ministerio, sino que pues puede ir a cualquier reunión en cualquier momento con cualquier pastor y ya cumplió, ¿no? Obviamente también hablamos de cómo otras cosas pudieran estarse perdiendo. Alguien estaba opinando que los grupos de alabanza tienden a desaparecer ahora por los músicos solistas, ¿no? Porque los videos, bueno, pues es más fácil hacerlos uno solo y bla, bla, bla. En fin, otros hablaron, claro está, o hablamos también de las cosas buenas que vemos, como la oportunidad de llegar a muchas más personas. No obstante que mi opinión, y yo así lo externé, no creo que lleguemos a establecer una relación de pastorado con la mayoría de esas personas que en algún momento te ven, nos ven por internet. Pero bueno, llegamos. Pero hubo un pastor que hizo una pregunta y esa es la que a mí me... Porque él decía, ok, estamos hablando de lo que la iglesia en general ha perdido. Pero, ¿y tú? Tú, Eliud, tú, Héctor, tú, Oseas, tú, Ofelia, tú, Manuel, ¿qué pasa contigo? ¿Qué está pasando con tu cristianismo? Claro, muy bíblico, él nos decía, en su momento, 12 hombres trastornaron al mundo y llevaron el evangelio a los millones de ciudadanos del Imperio Romano. Hoy tenemos millones de cristianos y tenemos a lo mejor medios mucho más accesibles que los 400 caminos que llegaban a Roma. ¿Y qué estamos haciendo? Porque tal vez, decía él, tenemos que hablar de lo que tú y yo hemos perdido. Claro, nos dejó a todos callados, porque en todo caso, aceptando su premisa, tendríamos que haber confesado qué hemos dejado. ¿Qué hemos dejado? Que no se nos ha olvidado, sino simplemente hemos decidido omitir. Vaya, la verdad es que eso a mí en lo personal, no sé a los demás que estábamos platicando cómo les caería, pero a mí en lo personal me llegó. Porque empecé a hacer un pequeño recorrido de mi vida pastoral antes de la pandemia, iba a decir antes de ser cristiano, no, de mi vida pastoral antes de la pandemia,
y de mi vida pastoral en pandemia. Y si he de ser honesto, creo que ha sido relativamente fácil sentarse ante una cámara y hablar. Como que, en mi opinión, en mi persona, no lo digo por ti, claro está, valóralo, pero hasta ha sido sencillo. Menos estudio, menos profundidad. Veo que a todo lo de oración le ponemos link, dedito, oración, manitas, ¿no? Pero me sentaba y yo decía, bueno, y realmente, Liud, si hoy alguien te preguntara, ¿por qué estás orando? ¿Podrías por lo menos recordar la mayoría de las peticiones? Es cierto que hoy diario nos llegan X número de peticiones de oración que rebasan en mucho lo que antes teníamos como una lista, ok, pero ¿lo estás haciendo? Y por último, decía yo para mí, ¿no? Pensando en esto que hemos perdido. En este no es mi caso, he de ser honesto, pero creo que muchos están más preocupados por regresar a ser la iglesia, a tener las reuniones como iglesia que antes se tenían. Creo que hay muchos que están muy afanosos y trabajando, orientados a volver a llenar los templos, por la razón que sea. Y no estoy criticando, solo estoy diciendo que ese es el enfoque para algunos. Pero el enfoque que nos pide el Señor como pastores es pastorear. Y entre ellos yo diré enseñar, cuidar, proteger o discipular en una palabra. Y bueno, yo veo que algunos están más preocupados por pagar la renta, por no sé, tantas cosas que se nos vienen a la cabeza, ¿verdad? Platicando con Carlos Arrieta ayer me decía algo que también me movió, me decía, mira, pa, el trabajo, me ofrecían hacer un programa ahí en radio, y él me decía, las más de las veces estos programas son para que tu persona, ¿no? Se vea, se muestre, tu posicionamiento, si se puede decir así, social. Y sí, en parte, por lo menos lo que yo estaba vislumbrando tenía que ver con eso, porque era más que nada compartir con los cristianos, más que con inconversos. Bueno, muchachos, lo dejo ahí y les pregunto, ¿de verdad estaremos perdiendo algo? ¿Qué? Y no estoy aquí queriendo decir que nos confesemos unos a otros nuestras faltas y pecados, pero sí es importante que valores tu pastorado, que valores, ¿no? ¿Por qué seguimos siendo pastores? Y que valores qué estamos haciendo. Porque porque la vida eterna, e inclusive la vida eterna aquí en esta tierra de mucha gente, se deja guiar por lo que tú y yo decimos. Y recuerda, la vida eterna no la van a vivir cuando se mueran, la vida eterna la está viviendo la gente cristiana de aquí, pero dejan que nosotros los guiemos. Pues bueno, me gustaría escucharlos un poquito, si también están de acuerdo que si el cristianismo no resucita, el mundo se va a poner de cabeza. ¿Qué opinas, Oseas? Es obvio que la iglesia está puesta con propósitos definidos aquí en la tierra, y si no se cumple con el propósito, pues no vamos a causar el impacto que Dios quiere. Sin embargo, creo que la iglesia particularmente no está dormida, ya está despertando, viéndolo de un punto de vista más optimista, ¿verdad? Porque la mayoría pues ataca la vida del pastor, no ahora, no esto, no lo otro. Como que se vienen abajo todos los esfuerzos que hacemos cuando vimos esto, pues no estoy haciendo nada, ¿no? Entonces creo que sí está despertando en varios sentidos, primeramente en valorar el llamado que Dios nos ha dado y la forma de pastorear. Creo que el volver a las iglesias también debe ser una preocupación porque no podemos quitar el texto de no dejando de congregarse, ¿no?
Tal vez por un periodo no se pueda, pero sí tenemos que procurar tener el templo como un lugar de encuentro con Dios. Es mi percepción, pero sí es obvio que la iglesia necesita redoblar esfuerzos para poder cumplir el objetivo que Dios tiene de ser esa influencia aquí en la tierra. Mi opinión. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Mira, precisamente antier estuve en una iglesia para predicar y había llevado un sermón, pero como el hijo del pastor estaba enfermo de COVID saliendo, gracias a Dios, y que pues estaban tomando todas las precauciones, pues yo pues guardé ese sermón y dije, voy a hablar de esto. Y empezamos con un testimonio del hermano Roberto Vargas Pacal. No sé si conocen, era profesor en el seminario bautista de Lomas Verdes, y él asiste a una iglesia, y después de la pandemia, cuando se calmaron las cosas, él me expresó que estaba muy decepcionado, que había muy poca reflexión sobre la pandemia. O sea, como que no aprendimos nada, ya todo regresa a lo normal, ya no murió mucha gente y pues ya estamos, ya salimos. Entonces él estaba como triste que no aprendimos nada, que no desempacamos un poquito más la cosa. Entonces yo empecé hablando de eso y traté de ver, vi tres puntos. Primer punto es que cuando yo veo las grandes oraciones en la Biblia, empiezan con confesión. Y yo creo que es algo como la iglesia ha perdido un poquito. Esa confesión colectiva. No sé si yo tenía un tiempo de confesión en cada culto, que repasamos la semana en nuestras cabezas y reflexionamos sobre quién hemos ofendido. Pero yo creo que algo que podríamos retomar, Eliud, es lo que tú dijiste. Se nos fue de la mano el país, la cultura, y confesar ante Dios, confesar en veladas de oración, confesar en tiempo devocional, que pues Señor, perdónanos que no supimos qué hacer, o si fuimos flojos, o no sé qué fuimos, pero la iglesia, la cultura se nos fue de las manos. México, los Estados Unidos, y nos hemos acomodado a cosas pues como un sex shop en la mera esquina, o no sé, el aborto en la clínica aquí en la calle, no sé, cosas que hemos acomodado en la iglesia, en el país. Entonces, uno, confesión. Dos, esto fue como un ensayo. Yo dije hace meses con este mismo grupo que yo veo esto como un ensayo. Acabo de leer un libro acerca de la nueva totalitarismo que viene. No va a ser con espada, va a ser con tecnología, y que nos van a estar manipulando a través de nuestros teléfonos, que me está llamando ahorita en este momento. Y nos están vigilando y nos están alimentando con Facebook y con noticias, cosas que saben que nos gustan, cosas que vamos a comprar. Nos hemos hecho cada vez más aislados en nuestro grupito de cámara de eco. Y eso es lo que está haciendo Facebook y la tecnología con nosotros. Y en ese libro hablaron acerca de cuánto sufrió el cristianismo bajo el totalitarismo en Europa, en el tiempo de los comunistas. Nosotros como jóvenes haciendo nuestras actividades, pero en los años 70, 80, era terrible. O sea, estaban persiguiendo a cristianos y creyentes y matándolos, pero en grandes cantidades. Y uno sufría por su fe. Y ellos nos están diciendo en este libro que no pueden creer cómo nos estamos vendiendo nuestra privacidad ayúdame, ¿cuál es la palabra? Privacidad. Con la tecnología. Y los que tenemos a Alexa en la casa, pues la debemos tirar
al archivo redondo de una vez. O sea, estamos exponiéndonos a esto. Pero a donde quería llegar, esta vez sí pudimos usar Zoom, estamos aquí muy cómodos, como dices, Eliud, demasiado cómodos, ¿verdad? Ya podemos en una hora, en vez de batallar con el tráfico y estar con los hermanos, lo hacemos una reunión light en que pues hasta quitamos la imagen y hacemos otras cosas. Es terrible, pero lo hemos convertido en algo muy light. Y entonces, yo digo, esta vez sí nos dejaron usar la tecnología. En algún futuro muy cercano, nos van a fichar de intolerantes, de gente de odio, por decir que es malo y que es bueno. Y nos van a quitar de estos medios. Ya lo están haciendo en los Estados Unidos. Ciertos grupos que no tienen nada de malo. O sea, hay un grupo que se llama el Concilio para Investigación Familiar. Entonces, son cristianos que investigan temas del matrimonio, de la familia, pues vivir bien. Y los han fichado como un grupo de odio. Los han fichado como un grupo de odio. ¿Por qué? Porque dicen que el homosexualismo no es el plan de Dios. No, pues ya somos intolerantes. Entonces, en la siguiente ronda, no va a ser una plaga, va a ser persecución y no nos van a permitir estos medios. Entonces, lo que has hablado muchas veces, Eliud, iglesitas en casa, reuniones celulares, estudio de la Biblia, grupos hasta la iglesia subterránea, como han hecho los chinos por años. Estuve viendo anoche que hay cámaras en cada esquina, cada calle en China, y ellos, el mismo gobierno dice, te estamos vigilando, pórtate bien. Y si no te portas bien, de repente tu tarjeta no funciona, no puedes sacar un pasaporte, te dan castigos económicos. Pero ya la vigilancia total ya nos llegó. Y ahí está en China. La tecnología ya existe aquí en el occidente también. Entonces, aunque ahora usamos la tecnología, en un futuro no nos va a permitir y debemos estar listos para un nuevo tipo de iglesia. Y en tercer lugar, hablé acerca de los jóvenes, pues, ¿quién va a reemplazar todos estos pastores que murieron? Estuve con la ICIPAR la semana pasada y ellos dicen que perdieron 60 pastores, los bautistas 50, Asambleas de Dios 70. Entonces, muchos siervos han muerto. Y hablando de esta nueva iglesia que tiene que resucitar, va a ser con líderes jóvenes. Entonces, encuentro eco aquí en lo que estás diciendo, Eliud. Es un tema relevante. Pasé el domingo pasado hablando del mismo tema. Gracias. Me gustaría empezar por recordar algo que yo les había compartido cuando viajé a China. Y bueno, cuando viajé a Asia y cuando estuvimos en Tailandia, recuerdo bien que se subió un viejito chinito, un chino pues, caminaba con un bastón, era un sensei, todo el mundo lo respetaba, y él iba a cerrar la conferencia que por 3 semanas habíamos estado recibiendo. Y cuando comienza él a hablar, nos pide que hiciéramos algo. Y nos dice, por favor, todos cierren sus ojos. Yo pensé que íbamos a orar, y no tenía nada que ver nada con eso. Él quería hacer una dinámica. Cierren sus ojos y todos imagínense una iglesia. Imaginen a la iglesia. ¿Cómo la ven? Bueno, tal vez sería una buena dinámica para hacerlo justo ahora, ¿verdad? Entre nosotros. Cerramos nuestros ojos, nos imaginamos una iglesia y esa respuesta que viene, en ese momento él no la podía
obtener de cada uno de nosotros, porque éramos casi 5,000 pastores menores de 35 años de todo el mundo. Dice, bueno, abran sus ojos y les voy a decir que la respuesta en el 93% de personas que están en este lugar fue ver lo siguiente: un gran auditorio, sillas cómodas, una plataforma con una pantalla con imágenes 4K, un grupo de alabanza bastante eh, ad hoc a la música gospel moderna, y un pastor con mucho carisma que tiene una sonrisa espectacular y que da sermones de 30 minutos maravillosos para que la gente los pueda escuchar. Y entonces una risa, ¿no? General de confirmación de que la mayoría de nosotros había imaginado algo parecido. Y dice, bueno, quiero decirles que esa es la iglesia que, y ojo, eso lo habló él, estoy hablando de hace 7 años. Dice, esa es la iglesia que el mundo misionero del último tiempo nos trajo a todas las personas. Y dice, yo quiero hablarles de la iglesia que se está construyendo en China. Dice, para eso no tienen que cerrar los ojos, solo tienen que escuchar lo que yo he vivido por más de 35 años construyendo iglesia en China. Y es una familia sentada a la mesa en un pequeño departamento, una pequeña casita en China, y con una Biblia abierta en el piso, ahí en medio de ellos, y estudiando la palabra de Dios. Y entonces el chinito nos decía, la iglesia en Occidente está decreciendo en el número de feligreses, la iglesia en China está creciendo como un golpe numérico muy, muy loco, está creciendo en China. Entonces, bueno, dijo, tal vez solo quiero compartirles que la iglesia del futuro se parece más a estas iglesias que están sucediendo en China que a las iglesias que venimos practicando por muchos años. Fue algo que me impactó, pero me gustaría hablarles acerca o platicarles, ¿verdad? Acerca de algo que hemos estado estudiando en la iglesia y con los pastores en Pan del Cielo, y es que hay un estudio que hicieron hace justo en noviembre, diciembre del 2020, un estudio que hicieron sobre las 8 tendencias que afectaron y que afectan al liderazgo de la iglesia en el 2021. Lo hicieron, claro, noviembre y diciembre, porque tomaron lo que sucedió en 2020 con la pandemia. Y lo primero es la importancia del ministerio en el mundo digital. Hoy el líder de alabanza fue sustituido por el líder de multimedia. Ni sabíamos que existía ese ministerio en la iglesia. La realidad es que el líder de alabanza dejó de ser el estrella de la iglesia, y ahora la estrella de la iglesia es el líder del ministerio de multimedia. Y les decía, es un ministerio que ni siquiera sabíamos que existía, porque muchas congregaciones informaron que en este periodo se produjo un crecimiento en la asistencia al culto, en la participación en reuniones de grupos digitales. Entonces se tuvo que desarrollar una habilidad de conectarse con gente fuera del área inmediata de influencia que considerábamos nuestra área de influencia, porque ellos venían a la congregación, ¿verdad? Y ahora nosotros estamos llegando a ellos a través del multimedia. Hay gente de otros países que te está escuchando y que cuando ves la data
de lo que está sucediendo, tú dices, me están escuchando en Bolivia, y si tengo un grupo por ahí de Facebook privado, se están conectando de España, y se están conectando de El Salvador, y se están conectando de Uruguay, y la gente está conectándose de otros lados, una influencia nueva que la iglesia está adquiriendo. El segundo punto que ellos identificaron es un cambio en la configuración de los ministerios o del personal que dentro de la iglesia servía. Y el cambio de la configuración es que ahora los ministerios o se hacen híbridos o tienen el peligro de desaparecer. Y cuando me refiero a híbridos, es que la comunicación electrónica se está juzgando más vital para que la iglesia pueda ser practicada. Ahora, yo no le estoy diciendo que estas cosas son, son cosas que debemos hacer. Lo que le estoy diciendo es que esto salió del estudio. Son realidades ya, ¿verdad? La tercera cosa es el impacto del tamaño de la iglesia. Es cierto que las iglesias más numerosas tienen más ventaja tecnológica, pero también es cierto que las iglesias más pequeñas son las que se han mantenido más vivas por sus fuertes conexiones relacionales. Y eso lo podemos ver, en verdad. Yo he estado platicando con amigos o personas conocidas que tienen iglesianones, no solo en México, en Brasil, ahora porque estamos trabajando en lo de las campañas de la Billy Graham en Brasil, tienen iglesias de 25,000, de 35,000 miembros, pero algo está sucediendo por la pandemia, y la pandemia trajo que muchos de los que se decían miembros no eran miembros, solo eran asistentes de esas mega iglesias. Pero resulta que las iglesias pequeñas que están sabiendo catapultar esas relaciones interpersonales, las están sabiendo catapultar de una manera correcta y están creciendo. No están creciendo a ser 25,000 personas, pero de ser 3 familias, crecieron a ser 4 familias, a ser 5 familias por las relaciones interpersonales, y que los mismos vecinos son testigos de ellos se aman entre ellos, y ellos están acompañando en su dolor, y ellos están acompañando en su enfermedad, y ellos, mira, oye, yo quiero participar de esto, y las pequeñas iglesias pareciera que son las que sobrevivirán a esto. Bueno, número 4, las denominaciones menguaron en influencia por el impacto económico de la pandemia. Y por sí, es verdad, la declinación de la membresía, es decir, muchos ya no quieren ser miembros. La denominación en su estructura administrativa tuvo que despedir a mucha gente, y están hablando de que muchos despidos más vendrán en el futuro. Yo estaba platicando con Miguel Pérez de Asambleas de Dios la semana pasada, y él confirmaba esto. Yo no le estaba hablando de esto, pero él me confirmaba esto. Me decía, amigo, en Asambleas de Dios estamos, sí, haciendo toda una reestructuración, pero esa reestructuración nos va a llevar a tener que descansar a mucha gente de sus cargos, ¿verdad? La número 5 es la reevaluación de los programas que la iglesia ofrece. Reevaluar los programas que la iglesia ofrece. Ahora las iglesias se están preguntando de un montón de cosas que hacíamos. ¿Era lo correcto? ¿Es lo correcto? ¿Esto debe continuar o se debe eliminar? Y muchas iglesias están preguntando, ¿necesitamos considerar el internet vital para los programas que estamos haciendo? Número 6, el énfasis renovado en la oración, en el cuidado pastoral y en las conexiones personales. Énfasis renovado en la oración, en el cuidado pastoral y en las conexiones personales. Y ellos decían, no importa si la iglesia lo está haciendo a través de Zoom o a través de WhatsApp o a través de presencial, pero la iglesia está diciendo, tenemos que orar más, tenemos que
fortalecer el cuidado pastoral desde la pastoral de la iglesia para los creyentes y desde los creyentes para nuestros pastores. Y tenemos que fortalecer las conexiones personales. No funciona que un sermón se dé el domingo y ya eso lo replicas. No, vamos a fortalecer conexiones personales. Entonces, pastor, por favor, aplica un poco más de tiempo a poder celebrar la Santa Cena tal vez en la casa de la hermana fulanita que no puede venir porque sus parientes tienen miedo a que se contagie en el culto. O si se cerró la iglesia, de todos modos, los hermanos, por favor, convivan entre ellos. Si eres vecino de alguien y lo tienes a menos de 700, 900 metros, visítalo, por favor, y come junto a él, aunque tengas todas las medidas de sanitización y de cuidados de salud por pandemia. Pero come, por favor, con él. Relaciones personales son importantes y son más específicas y van a fortalecer. Número 7 es redescubrir las prácticas espirituales en el hogar. Es decir, darle otra vez la importancia al altar familiar y que la iglesia esté provocando eso en cada reunión. Cada reunión que tengas, ellos decían, cada reunión que tengas, provoca a tus familias a tener tiempo devocional, provoca, pero asegúrate de darle una continuidad a eso. No basta con un escrito devocional de parte del pastor todas las mañanas. Es que te asegures que la familia está teniendo un altar familiar. ¿Cómo como iglesia me aseguro que mis familias estén teniendo esta práctica personal o familiar, perdón, espiritual? Y número 8, y finalmente, ellos ven cómo está, al estar cambiando todo esto en la sociedad, hay una importancia de raíces, de redescubrir las raíces culturales de la iglesia. Es decir, en dónde está ubicada la iglesia y cómo me voy a adaptar para esta cultura. Y que, bueno, lo vemos en misionología, ¿no? Pero es, por ejemplo, utilizaban ellos el ejemplo de las cosas raciales que pasaron en Estados Unidos y cómo es que la iglesia había dejado a un lado que parte de su cultura en los Estados Unidos de raíz viene de problemas raciales y que una de las cosas que fortaleció a la iglesia protestante en los Estados Unidos fue darle importancia a la raza, ¿verdad? De cada uno de sus creyentes o de sus congregantes y de no hacer diferencia del negro con el blanco y hacer esto. Y ellos veían cómo tomaban eso como ejemplo y decían, y la iglesia tuvo que voltear a decir, tenemos que fortalecer el lazo cultural con cada una de las personas que vienen a la iglesia. Vienen latinos, bueno, tenemos que saber que sus raíces no son americanas, no están hechos conforme a nosotros, no toman Coca-Cola y van a McDonald's, ellos les gustan los taquitos y el agua de Jamaica, entonces vamos a fortalecer eso. Entonces, el lazo cultural o la raíz cultural, ¿cómo se puede fortalecer como iglesia? Y tal vez nosotros decimos, pero pues todos somos mexicanos aquí, ¿no? Pero ver que dentro de nosotros hay personas que vienen tal vez de Oaxaca o personas que vienen de Puebla, personas que vienen de Michoacán, y entonces, ¿cómo descubrir esa identidad cultural y cómo el evangelio tiene que ver con esa identidad cultural? Bueno, esas 8 cosas aprendí ahora en no fue un retiro ni nada, fue una plática por Zoom, pero fue muy buena porque creo que justo es lo que está diciendo el pastor Eliud. Y sí, yo le decía ayer, hay cosas que están cambiando de una manera loca y yo le pedía a él en ese sentido, no me suelte, no me deje, por favor, o sea, yo me siento, y se los abro como amigos y compañeros de ministerio, yo me siento dando un paso en cierto sentido a lo que no sé que existe, porque
todo lo que recibí de educación en el seminario, en la licenciatura, aún en lo que él me envió a Tailandia en la maestría, todo eso siento que es muy bueno, que me sirve, que me funciona, pero aún ahora me siento como que estoy dando un paso a lo que no sé, a lo que no estoy seguro si va a resultar o no por todos estos cambios. Pero bueno, gracias por permitirme compartir esto. Hay una cosa que quisiera expresar a mí. Mi pastor Eliud me regaña cuando a veces quiero decir todo lo que está pasando. Me dice, pero ¿cómo lo vas a hacer? Y es algo que yo tengo que aprender a hacer, ¿no? No solamente entender toda la problemática, sino cómo lo voy a hacer. Y algo que Dios me ha dado es volver al principio. Más que volver a los procesos litúrgicos, es volver a una relación con Dios y convicción en Dios. No que no la tenga, pero es algo que parecía que teníamos, pero que lo habíamos hecho como una liturgia. Número 2, yo entiendo, cada región, cada lugar, cada espacio es diferente, por lo cual mi experiencia no hace tu regla. Gracias por todas esas informaciones, pero cada lugar, cada región y cada iglesia es diferente. Y tenemos que entender que Dios tiene que guiarnos a nosotros como pastores a hacer las cosas guiados por el Espíritu de Dios de una manera diferente. Salmo 78, 72 dice que nos debe de enseñar como al rey David, con pericia, sinceridad de corazón y manos diestras. Y eso es yo lo que le he pedido al Señor. En mi experiencia personal, yo le he pedido que me dé pericia, mano diestra, pero de sinceridad de corazón. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues he entendido que lo que no me importa, lo olvido. Esto quiere decir que sin convicción no hay pasión. Si la gente no se le ha enseñado a manejar o a desarrollar un buen discipulado en la iglesia, que a lo mejor yo aquí en Guadalajara lo puedo decir, algunos pastores llegaron a criticarme porque he pensado siempre que la iglesia no solamente es salir a evangelizar, sino también tener un discipulado fiel, firme. Hemos tomado de todo tipo de discipulados sanos, claro, de sana doctrina. Llegamos a tener hasta mi experiencia con Dios. Ahorita llevamos mi vida discipular. Y algo que sí he aprendido es que cuando la iglesia se le enseña a ser discípulos, permanecen. Les decía que mi experiencia no es su regla porque en Guadalajara ya hasta estamos diciendo, si quieres venir a la reunión de mujeres, no se va a transmitir para que vengas. ¿Y saben qué? La reunión es mucho más completa, más compleja y más llena de bendición porque las mujeres se esfuerzan, porque también dicen, lo van a transmitir, ya no voy. Ya para qué, si ahí va a estar la transmisión en Facebook y a ver cuando pueda lo veo y a veces nada más lo prenden la cámara y no están ahí. Continúo con lo que yo he estado aprendiendo después de esto que les digo que han sido años que no soy el mejor maestro, no soy el mejor discipulador, no soy el mejor pastor, pero sí tengo pasión para que la gente llegue a alcanzar la plenitud de Cristo. Y ese es nuestro trabajo como pastores, llevar a la iglesia a la plenitud. Y como siguiente punto, he entendido que debemos de enseñar a la iglesia a llevar un tiempo devocional. Necesitamos tener una relación diaria. Y algo que ayer les enseñaba en una de las casas que estamos siguiendo es un tiempo establecido, un lugar silencioso y con procesos establecidos. ¿Qué voy a leer? ¿Qué es lo que voy a orar? Y diario tener media hora, 25 minutos, una hora, los que Dios ponga, pero hacer una disciplina de vida. No porque se haga una rutina, no, sino porque debes de tener una relación continua con papá. Y para cerrar mi punto, es que creo que la gran comisión nunca ha dejado de ser. Los hijos de Dios tenemos que volver al principio, les decía al principio de mi enseñanza. Y la primera parte de la gran comisión es, hagan discípulos. Si no hacemos discípulos, como nos han platicado y lo hemos oído y nos hemos dado cuenta, las mega iglesias eran como pan con mucha levadura, bien infladitos, pero bien huecos. Pero no quiere decir que las iglesias chiquitas estén llenas de la presencia de Dios. También poquitos, pero también bien huequitos. Entonces, verso sin esfuerzo.
Entonces, por último, quiero terminar a algo que estuve leyendo en Miqueas. Capítulo 7 dice: mira, miserable de mí, me siento como el recolector de fruta que después de cosechar no encuentro nada que comer. Y a veces decimos, tengo tantos años y pasó este mugroso bicho y la pandemia y no tengo nada. Dice, no encuentro ni un racimo de uvas ni uno de los primeros higos para saciar mi hambre. La gente que sigue a Dios ha desaparecido. Me suena. No queda ni una sola persona honrada sobre la tierra. Y al continuando dice, en cuanto a mí, busco la ayuda del Señor, versículo 7, espero confiadamente que Dios me salve y con seguridad mi Dios me oirá. Y esa es la parte en donde yo le creo al Señor. Yo voy a seguir haciendo lo que Dios me demanda. Cada lugar, cada región y cada pastor tiene un llamado y tiene una visión directa del Espíritu Santo, cómo ministrar, cómo guiar a la grey que Dios le ha dado. Nada más ten pasión por las ovejas que Dios te ha dado. Sí, que bueno, estamos llevando casas en conexión, sí estamos visitando a todos los miembros que podamos de la iglesia, sí estamos al pendiente de todos en las redes, sí estamos al pendiente, pero lo holístico de ser siervo de Dios no solamente es predicar y estar al pendiente, sino dejar que Dios se mueva en medio de la congregación, pero nosotros siendo el ejemplo con manos diestras. Eso es lo que yo quería comentar. Voy a retomar la última frase que dijo el pastor Héctor ahorita. Ser ejemplo con manos diestras. Sí, ¿qué razón tiene? Por muchos años he sido maestra con los niños, he sido maestra, pues, de la palabra con quien se deje enseñar, ¿verdad? Y ahorita que fue esto de la pandemia y esto, sí llega un momento en que le dice a Dios, ¿y ahora qué, no? Pero Dios me ha enseñado que mi ejemplo es una de las herramientas más fuertes que pueda usar yo para responder esa pregunta que el pastor dijo al principio. ¿Ustedes creen que la iglesia está menguando a relación de la noticia que él escuchó? Y yo creo que si dejamos de ser ese ejemplo a los que nos ven, empezando por los de nuestra casa, pues sí, obviamente la iglesia va a menguar, ¿no? Una de las cosas que así me ha pegado un buen, que he visto, ¿no? Que es muy fuerte, es cómo mis hijos pueden ver que aún si no estamos yendo a una iglesia, tengo un niño de 6 y una niña de 3, y cómo aún si no estamos yendo a una iglesia físicamente, la palabra de Dios está presente en la casa. ¿Por qué? Porque les enseño, porque me siento con ellos a orar, porque les explico, mira, Jesús nos enseña esto. O cuando ellos ven algo en la televisión, mamá, ¿por qué esto? Pues yo le puedo explicar, mira, el mundo dice esto, pero Jesús enseña esto otro. Mamá, ¿por qué estás tocando el piano y cantas nada más a Jesús? Porque Jesús nos enseña que estamos hechos para adorarle. Mi punto es entonces es que con nuestro ejemplo podemos hacer que la iglesia no mengue, sino al contrario, empezar desde nuestros hogares, desde lo básico, y tener, como decía el pastor Carlos Arrieta, pues tener nuestros altares familiares, ¿verdad? Porque creo que desde ahí pues puede emanar tantas cosas, ¿no? Yo ahorita que oro por mis hijos, que les enseño, yo digo, ay, están bien chiquitos, pero yo no sé después cuando yo ya no esté y si Jesucristo no ha venido, esto que yo les estoy enseñando, qué tan fuerte va a poder ser en su corazón ante las circunstancias que ya se presenten, ¿verdad? Entonces, y solo como una experiencia que quería compartirles, tal vez un poco graciosa. Hace una semana le decía yo a mi niño,
hablando ya en la clase y todo, yo le decía, bueno, Jesús enseñaba y todo, y a ver, dame tú un ejemplo de con quién te puedes acercar para que te enseñe de Jesús. Pues que la maestra Joseca, que mi tía Circe, que el pastor Eliud. Bueno, me mencionó a muchos y yo decía, bueno, yo aquí estoy, ¿no? Y ya después le dije, pues yo, mi hijo también. Ah, sí, pues tú me enseñas, ¿verdad? Diario me enseñas. Me dio mucha risa, ¿no? Pero al final de cuentas yo dije, bueno, pero mi hijo ya se le hace algo tan normal, el que su mamá le hable de la palabra, que para él va a ser normal el vivir en lo que Jesucristo nos enseña, ¿no? A pesar de lo que en la escuela en un momento le puedan enseñar y todo eso. Pero bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes. Gracias. Recordé una frase, perdón, no recuerdo de quién es, pero la frase dice, cuando dejas de luchar, comienzas a morir. Y no creo que la iglesia haya dejado de luchar. Es cierto que las formas pueden cambiar, pero el Señor dice que Él no cambia. Podrán cambiar las formas, pero no los principios. A lo mejor generación tras generación las cosas han sido diferentes en la manera de enseñarse. Y a veces en situaciones como la que estamos viviendo ahorita, sin pretenderlo, tal vez hacemos de la gracia algo flexible. Y la gracia de Dios no es un permiso para pecar. Los principios de Dios no son flexibles. Son establecidos para que los obedezcamos, pero en el momento que nosotros los hacemos flexibles como una liga, entonces abusamos de la gracia de Dios y es muy fácil que me deje de reunir porque puedo sentarme ante una pantallita en pijama con mi cafecito desde mi cama, ¿sí? Desde la comodidad de mi casa. Pero el hecho de seguir desde casa enseñando a nuestros hijos, a nuestra familia, podemos seguir manteniendo los principios de Dios, los mandamientos del Señor, sin pretender hacerlos flexibles, aunque no podamos estar reunidos en un lugar, en un templo. Finalmente, la iglesia empieza en donde están dos o más reunidos. Entonces, creo que el seguir luchando de esta manera, seguir enseñando la palabra de esta manera, nos mantiene vivos como iglesia. Es cierto que aún cada familia podrá adaptar sus propias formas. Si tengo hijos pequeños, mayores, si somos una pareja, en fin. Pero lo importante es que entendamos que los principios no cambian porque Dios no cambia y volver a lo sencillo, a esa fe sencilla es importante. Tal vez el estar en las congregaciones se nos hizo un ritual, una costumbre, una rutina que a muchos nos dejó en una situación muy cómoda. Y Dios rompió esa comodidad con esta pandemia, pero Dios en ningún momento hizo flexibles sus principios como para que dejemos de buscarlo. Y aún si muchos no regresan a reunirse, bueno, pues cada quien tomará sus decisiones con Dios, ¿sí? Y seguiremos haciendo discípulos con los que Dios nos dé y enseñándoles que no podemos usar la gracia como un pretexto para que, ya no tenemos un templo donde reunirnos, bueno, ni modo, ya no me reúno, ¿no? No hagas flexible la gracia de Dios, porque Dios no la hace así, no abusemos de la gracia de Dios. Yo me quedo con la tarea que nos dejó Eliud y apoyo la moción que está diciendo yo, también Betty, respecto a la forma de cada uno de todos. Pastor Eliud dejó 10 principios básicos, que nosotros transmitiéramos 10 principios básicos, y para mí el primero, no sé si es preciso lo que voy a decir, pero algo es cómo lo practico y cómo me gusta hablarle a otras personas acerca de Cristo, y para mí esta es la relevancia. Lo primero es
Yo en lo personal, Laura Angélica Vázquez Jalili, siento una pasión por Dios. Nunca ha sustituido el momento en el que el Señor vino por mí, de manera que tengo tan clara la forma en la que todo sucedió. El número 1 es el arrepentimiento, como lo dice Lucas 5:32. Después es el perdón. Yo me sentí perdonada, pero también entiendo que debo de perdonar a los demás para poder ser perdonada. Después el punto 3 es el amor, así como lo muestra el Señor tan hermoso, Juan 3:16, pero también en primera de Juan 1:9. Gracias Dios porque me amaste primero, de verdad lo amo tanto. 4, que tiene que haber mi cambio o mi testimonio. Esto es acompañado con 2 de Corintios 5:17. El 5 es seguir sus pasos, tratar de ser como Él. Sé que para muchos puede pensar, qué difícil, es muy difícil estar queriendo ser como Jesús, pero no voy a morir en el intento porque ese es mi trabajo. Tengo que continuar a pesar de mí misma y seguir su camino. El número 7 es pensar como Él. Está escrito en Mateo 22:39. Después, yo quiero, en el punto 8, es dar de gracia lo que yo recibí de gracia. Un punto que aquí quisiera poner, que sé que puede ser para otros distintos, pero a mí la gracia es dar mi vida por los amigos, porque yo algo que he experimentado es que cuando tienes amistades, tú quieres y deseas que les pase lo mismo que te está pasando a ti, que vivan lo mismo que tú estás viviendo. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo los atraigo con mi vida, con mi testimonio, con mi cambio? El hecho de hablarles del Señor Jesús. Por eso pienso que este debería para mí ser mi estandarte, el dar la vida por mis amigos, como dice Juan 15:13. Después me meto al punto número 9, que es mi servicio. Hacerlo como para el Señor, así con todo el corazón, con gusto, con alegría. Él nos lo permite, es un privilegio que nos da. Y 10 es propagar el Evangelio. Me siento orgullosa de saber que puedo ser una embajadora de Cristo, que puedo llevar su palabra, que me siento amada, protegida, cuidada, escuchada. Todas las cosas, todas las bendiciones, todas las bondades que han venido de Dios para mí es lo que yo quiero trasladar, esta misma pasión con la que Él ha hablado y me ha hablado aquí. Sabe que así es, y yo voy a cerrar con Romanos 12:10. Bueno, desde el 9 que dice así: no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. El 10, ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. 11, no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Y 12, alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Amén. Eso es lo que yo quería compartir. Bendiciones, familia. Muy bien, muy bien. De hecho, me dio gusto y mucho gusto, Laura, que llegaras a ese punto, porque al término de escucharlos, una de las primeras cosas que les iba a decir es, ¿quién hizo esa tarea que les dejé? Porque eso me dice mucho de la relevancia de esta reunión para las personas. A veces, y lo voy a decir, no se me enojen algunos, pero cuando le hablas a los pastores y les preguntas algo, regularmente te dan una relación de todo lo bueno que hacen, de toda su buena reflexión, pero siempre, siempre, siempre son todas las cosas positivas que se ven. Bueno, la idea de pedirles que escribieran 10 principios que ustedes consideran son fundamentales para su vida y por lo tanto para otras personas, ¿no? Tenía como razón al entrar el día de hoy a hacer una autorreflexión, no tanto de la iglesia, porque yo no dije cómo va la iglesia, realmente mi punto fue, nos hicieron pensar yo, Eliud, ¿qué no estoy haciendo? ¿Qué he perdido? No que la iglesia, porque eso es fácil de reflexionar, pero yo, ¿qué puedo estar perdiendo o dejando de hacer? Y eso se hubiera visto muy claro si hubieran hecho sus 10 puntos, porque ustedes solos podrían evaluar. Yo dije este y este y este y este y este, pero para ser honesto, este y este y este no lo estoy haciendo, ¿no? Es fácil escribir todas estas cosas argumentativas que nosotros ya sabemos, enseñamos, pero yo quería confrontarte con el hecho de, si tú dices, ejemplo,
Si tú dices que hay que enseñar al niño desde su camino, desde su infancia, perdón, bueno, ¿qué estás haciendo? Si tú dices, ¿no? Que, no sé, a mí Dios me dijo que yo hiciera esto, ok, pero ¿dónde está el fruto entonces? Porque algo que yo puedo cuestionarme, te lo dejo para ti, es que si todo lo que estamos haciendo está bien, ¿por qué entonces las cosas alrededor no están bien? ¿Por qué las familias no están bien? ¿Por qué las parejas no están bien? ¿Por qué los jóvenes no están bien? Y estoy hablando de los que vienen de la iglesia. Y el ejercicio de la semana pasada de tus 10 puntos con el ejercicio de hoy de una autoevaluación, es decirte, oye, no todo está bien, ¿eh? ¿Me puedes decir que estás haciendo las 100 cosas del Evangelio de Cristo? Ok, pero yo seguiría diciendo, pero por sus frutos nos conocerán. Por mis frutos pastorales, por tus frutos misionales, por tus frutos de magisterio, de enseñanza. Ay, ya se me están yendo algunos. Hay que acabar porque ya se están retirando. Pero, amados, no era una locura, ni mucho menos una dictadura, ¿no? Usando esta palabra, un totalitarismo que decía Jaime, ¿verdad? No era un totalitarismo pastoral decirles, escriban esto como tarea. Era solo quererles llevar como un amigo, como un hermano y como un consiervo, ¿no? A una reflexión seria de tu persona, no de la iglesia. No quería yo escuchar si la iglesia está aprendiendo, ha enseñado, ha sido llevada. Eso lo he escuchado de todos ustedes años. Pero mi punto era, ¿y tú? Porque si en este año tú no has crecido, no has madurado, no has cambiado, no has sido transformado por el Espíritu, sorry, algo está mal, ¿no? Si tú sigues sosteniendo los mismos puntos de antes, algo está fallando, señores. Y nos estamos haciendo viejos, algunos de los que estamos aquí ya empezamos a peinar canas, apenas, ¿no? Otros, bueno, pues ya no peina nada, está bien, es muy respetable, ¿verdad? Pero, señores, no podemos tener esta idea de hace 15 años, y perdón que lo diga así, esta idea romántica del evangelio. No. La idea concreta es hagan discípulos, y los frutos concretos son frutos, no argumentos. Y bueno, ahí les dejo de tarea, si quieren, escriban sus 10 puntos, y si quieren, oigan lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia, ¿no? Y es que si las cosas no solo están cambiando, no solo han cambiado, van a seguir cambiando. Los principios no, pero las formas sí. Ahora, con esto puedo decir, no hay una libertad para que cada quien haga lo que quiera, ¿eh? Para que alguien diga, es que a mí el Espíritu Santo me dijo que juguemos ping pong y con eso vamos a evangelizar. Verdad. Esa puede ser una convicción muy personal, pero los principios, como los escuchaba con Laura, son bíblicos. A lo mejor puestos en palabras contemporáneas, pero son bíblicos. Entonces, no hay muchos principios así para hacer. Y yo les dije la semana pasada, yo creo en 2 fundamentales y de ahí se derivan muchos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de salen un chorro y 10 montones. Bueno, amados míos, hoy no les voy a dejar tarea porque creo que es muy difícil hacer tarea cuando tenemos casi 60 y decimos, caray, ¿qué debo hacer con todo esto? Pero reflexionen, dejen que el Espíritu Santo se los muestre. El tiempo es corto y necesitamos aprovecharlo. Y yo estoy completamente de acuerdo con esta visión que también Jaime nos compartía, ¿verdad? Hoy tenemos la libertad todavía de usar estos medios. Ya lo he dicho en algunas ocasiones anteriores, no sé cuánto tiempo, aprovechémoslo, pero si supones que esto es lo que vamos a hacer en el futuro y esto es lo que la iglesia va a utilizar para seguir discipulando, evangelizando, discipulando,
pero te avisamos de una vez, te lo advierto de una vez, ¿no? No va a ser así. En breve, los medios estos de comunicación masiva, redes sociales y bla, 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 nos van a cortar de poder hablar el evangelio. Entonces, si desde hoy no te estás preparando con nuevas formas, pueden ser las casas, pueden ser las células. Yo creo que son las casas por familia, así lo he aprendido de Dios en su palabra. Bueno, solo te diré que podrás tener la mejor plataforma y a lo mejor, como nos compartía Carlos ahí en uno de los puntos, ¿verdad? El líder de alabanza fue sustituido por el líder de multimedia. Nunca lo había yo visto así, pero pues sí, la verdad es que sí, ¿no? Antes preguntábamos si nos poníamos de acuerdo con el de alabanza, ¿qué cantas para que lo que yo predique vaya ad hoc o al revés, ¿no? Hoy hay que decirle a Pati, abre los clases, sí, oh, por favor, no seas mala. Y si Pati te mutea, ya no se oye nada. Así es que sí, eso es cierto. Pero en breve, adiós a las redes sociales. Ahora, termino diciéndote esto. Es cuestión de escuchar a Dios. Y el punto siempre fue desde la creación del mundo, ¿no? La pareja y la familia. Pues no hay nada nuevo debajo del sol. Pero bueno, amados, lo vamos a dejar aquí. Gracias a todos. Fue un ejercicio que a mí me sigue bendiciendo. Y solo les diré, la próxima vez que tengan oportunidad de hacer una reflexión, no se autojustifiquen diciendo todo lo bueno que hacemos. Hay mucho más que podemos. No estoy diciendo que hagamos cosas malas, conste, porque luego ponen cara de que se cree el muy santo. Se cree el muy, ha de estar en su pedestal y cree que es más alto que el mío. No. Lo que estoy diciendo es que podemos hacer mucho más o podemos hacer lo que debemos hacer con nuevas formas, y esto es el mucho más, ¿no? Y ser más efectivos en cuanto al fruto que Dios espera de nosotros. A eso me refiero. Y bueno, me dio mucho gusto escuchar a todos porque la verdad también escucho, lo recibo, reflexiono, algunas cosas me confirman, otras me vuelven a confrontar y eso me permite no quedarme quietecito. Pues a todos, amados, muchísimas gracias. A reserva de que alguien quiera decir algo más para cerrar. Yo quiero decir algo, es que fíjense que Andrés, mi hijo, nos mandó un podcast, un vínculo de Spotify, y es un caso de una persona que viene del futuro. Y ahorita con lo que Luz estaba diciendo de que adiós en breve a las redes sociales, bueno, yo quedé luego con lo que estaba diciendo Heimberger. Déjenme decirles algo, Jaime, es que dice Jim, pero no es Jaime. Y resulta que está diciendo esta persona, bueno, pero es que usted no sabe lo que pasó porque yo vengo del futuro y en el futuro están pasando cosas increíbles, y le dice a la psicóloga que lo entrevista porque lo tildan de loco. Dice, a ver, me estás diciendo que lo que me estás informando vienes, me lo platicas, pero no lo puedo googlear. Le dice, espérame un momento. Lo que pasa es que va a haber un reseteo mundial en el que deja de existir las redes sociales, deja de existir Google, no hay nada de internet, no hay nada en las nubes, se perdieron toda la información, no hay historia que recopilar, no hay nada que contar. Y Héctor y yo nos quedamos, wow, pensamos en esto, pero yo a veces he creído lo que ponen en las películas de medio futuristas y de ficción y todo eso, que es como las probaditas que nos enseña el mundo realmente, lo que está pasando detrás de la cortina, que no vemos, que no nos damos cuenta, pero que tenemos que estar preparados. Por eso se acuerdan el verso aquel que les compartí, que ahorita no lo recuerdo en mi mente, que dice que hay que aprovechar los tiempos malos, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a poder tener esta oportunidad de ser estos merolicos que vamos a hablar frente a mucha gente o poca gente o 3 personas, una persona en una computadora, y yo no voy a perder la oportunidad, así como cuando alguien viene nuevo a la iglesia, ya sabes, y mi suegra me enseñó algo bien bonito, me dice mi suegra, es que tienes que entender que no sabes si vas a volver a ver a esta persona. Me quedó así como, siempre es algo que tengo en mi mente, entonces trato de abordar a esta persona. Y no sabemos qué vaya a pasar también en las redes. Decía Carlos, ¿verdad? Hace rato que puedes tener gente de muchas partes del mundo. Pues es plausible. Qué bueno, qué bendición. No queremos ser tener fans, ni suscriptores, ni nada de esas cosas. No, pero pasa el evangelio. A alguien que le hace falta, que no le conoce, que estoy segura que
en ese momento era necesario que lo escuchara, le llegue el mensaje. Dios les bendiga, los quiero mucho, familia, gracias. Gracias, Laura. Y si alguien quiere enviarme sus 10 puntos por el WhatsApp ya privado, hágalo. Y yo les prometo que lo leo. Mándenmelo y les prometo que les echo una videollamada, nos tomamos un cafecito y les escucho esa parte, pero ya entre nosotros, pues, para poder platicarlo también con calma, ¿sale? Jaime, ibas a decir algo y creo que Héctor también levantó su mano. Sí, Héctor, algo que dijo Lika, que hablando de una persona que viene del futuro, ¿verdad? Una película, pero son muy de moda las películas de los zombies, ¿verdad? Y eso empezó con un tipo zombie espiritual, o sea, que regresen de la muerte y andan así, ¿verdad? Y después ya pasó a los virus, ¿verdad? Que entra un virus en la humanidad y de repente nadie puede ver o de repente todos vuelven locos, algo así. Entonces, yo veo una película de los zombies, pero que no hay señal. Imagínense que en el mundo no hubo señal, no hay señal. El mundo se deshace. No podemos comprar, vender, encontrar nuestra casa, encontrar nuestro trabajo. No podemos hacer nada. Yo soy de esto. La guía Roji todavía me sirve. Pero ya no se puede comprar, ya no los venden. ¿Por qué? Porque ya es acá. Y el día que no haya señal, estamos perdidos. Ni podemos encontrar la casa de la abuelita. Ok. Bueno, pues reitero, mándenme sus 10 puntos, de sus 10 principios y platicamos, ¿no? Mientras que el Señor les siga bendiciendo y gracias a todos por conectarse. Algunos ya se nos salieron seguramente por su trabajo u ocupaciones. Que la paz de Dios sea con ustedes, amados. Un abrazote. Bendiciones, pastor. Saludos.